Bienvenidos a Creciendo con Harry Potter, una serie de videos donde comparo la experiencia de leer los libros de niño versus adulto, todo esto en preparación para un video ensayo final sobre la magia detrás de esta historia y el legado de su autora J.K. Rowling. En el anterior video pedí que compartieran todas las preguntas que tengan y en este último video voy a responderlas a todas. Vamos directo con la primera pregunta. De The Eternal Beautiful Child en YouTube. Pregunta: ¿estaría bien conocer qué significa la muerte de Dobby para ti? ¿O qué crees que representa? Independientemente de lo que haya dicho Rowling al respecto. Me encanta esta pregunta. Considero que Dobby es el personaje más subvalorado del fandom. En todas las sesiones de preguntas y respuestas, en todas las entrevistas y diálogos con Rowling, se ha mencionado a Dobby solo 5 veces. 2 de ellas irrelevantes para el personaje. Hablemos de las otras 3. La primera es si Dobby conocía la profecía. A lo que Rowling respondió, no. Dobby actuó acorde a lo que escuchó de los Malfoy hablar. La segunda es sobre el origen de la idea detrás de los elfos domésticos. Rowling respondió que estas criaturas existen ya en el folclore inglés. Es más, se conoce por tradición que si les das ropa quedan libres. La última mención de Dobby es relevante al tema de esta pregunta. ¿Por qué debía morir? Rowling respondió: la muerte de Dobby despierta a Harry sobre lo que estaba haciendo. Profundicemos en estas palabras, teniendo en mente que Rowling supo desde el inicio de la historia que Dobby iba a morir. La serie de Harry Potter está llena de prejuicios. Una de las genialidades de Rowling al abordar este tema es el no limitarlo solo a los villanos. Todos tienen prejuicios contra todos, siendo tal vez solo Dumbledore el único que no lo tenga, y por eso su imagen inspira tanto respeto y sabiduría. Existe un prejuicio de los magos hacia los muggles y viceversa, por eso la existencia del Estatuto del Secreto del Mago. Existe prejuicio entre los magos por el origen de su sangre, y los magos mezclados tienen prejuicio contra los híbridos, como Hadrick. Hadrick también es prejuicioso contra los magos extranjeros. Existen prejuicios entre las criaturas mágicas humanoides y los portadores de varita, como se les dice. Y entre estas criaturas, goblins, centauros y elfos domésticos, también hay prejuicios. Tanto los goblins como los centauros insultan a los elfos domésticos y los consideran de menor estatus por servir a los magos. Cuando un grupo es oprimido, explica Rowling en otra entrevista, casi siempre en lugar de pararse juntos, se subdividen entre ellos y se pelean terriblemente. Con todos estos prejuicios en el mundo mágico, ¿cuál es la criatura más afectada? ¿Cuál es la más pisoteada? ¿Cuál recibe el tratamiento más injusto? Pues sin duda son los elfos domésticos. Y como podemos esperar, entre los elfos domésticos también hay prejuicios. Hay prejuicios contra los elfos libres. Y los elfos libres, que son tan pocos, tan afectados y menospreciados, también hay prejuicios contra un solo elfo que quiere que se le pague por su trabajo. En la jerarquía de importancia para la sociedad, Dobby es la criatura más pequeña e insignificante de todas. Pero es esta, la criatura más descartable, la que realizó el acto más heroico de la historia. Si Dumbledore hubiera escogido un texto para la tumba de Dobby, hubiera sido: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Por qué duele tanto la muerte de Dobby? Porque es la criatura más inocente, la que ha sufrido los mayores prejuicios, la que tiene todo el derecho de escapar, huir y buscar protección, pero que siempre ha puesto a los demás primero. Es la criatura que jamás ha perdido la esperanza en su Salvador y la que más fe tenía de un mundo mejor. Esa es la que sufre la mayor injusticia. Y ante eso, ¿quién puede evitar llorar? Sí, Dobby le debe su libertad a Harry, pero Dobby jamás actuó en deuda. Dobby siempre actuó en libertad, con la libertad del amor. La muerte de Dobby despertó a Harry y logró que comprendiera con el corazón, porque él mismo dice que no puede explicar sus decisiones. 2 realidades fundamentales. La primera, hacer el bien siempre será el camino difícil, pero se debe hacer. Por eso no utiliza magia, lo fácil, para hacer la tumba de Rhodes. Esta guerra no se ganará con poder, sino con sacrificios hechos por amor. La segunda, esta guerra es mucho más grande que él. En toda guerra son los inocentes y los más débiles los que sufren las peores consecuencias. Es por ellos que se debe luchar. Una de mis partes favoritas de la batalla final, que se dejó fuera de las películas, es cuando Kreacher, liderando a todos los elfos domésticos de Hogwarts, salen de las cocinas y empiezan a pelear contra los mortífagos. ¡Luchad! ¡Luchad! ¡Luchad por mi amo, el defensor de los elfos domésticos! ¡Derrotad al Señor Oscuro en nombre del valiente Regulus! ¡Luchad! El legado de Dobby vivirá en todos esos elfos y en toda la comunidad mágica libre. Dobby es el héroe del héroe. Y por eso Dobby es mi personaje favorito. Si de valentía se trata, Harry no debió llamar a su hijo Albus Severus, sino Dobby Neville. Y con esto conectamos con la siguiente pregunta de Ignacio Escandón en YouTube, que pregunta:
No has hablado de lo badass que es Neville en este libro. Desarrollar, por favor. Con gusto lo haré. Si miramos en retrospectiva a este personaje, que su mascota sea un sapo tiene mucho sentido. Es un animal que se transforma. Pasa de ser un renacuajo a ser un sapo. Existen ejemplos más bellos en la naturaleza para hablar del cambio y del crecimiento. Pero la apariencia humilde del sapo refleja mejor una de las virtudes de Neville, su humildad. Harry, por su condición, nació héroe. En palabras de Shakespeare, nació con grandeza. Neville, por otro lado, alcanzó grandeza tras mucho esfuerzo. Ante una guerra, Neville supo cumplir el rol que le cayó, liderar el ejército de Dumbledore. Dumbledore mismo dice que los más aptos para gobernar son los que menos buscan el poder. Y Neville es un claro ejemplo. Neville tiene dos conflictos como personaje en toda la historia. El primero es similar a Harry, buscar justicia por los crímenes contra sus padres, pero para ello debe superarse a sí mismo con valentía. Y el segundo es el conseguir el reconocimiento de los demás, en especial el de su abuela, que no se siente orgullosa de él. En las películas, el discurso final de Neville satisface ese viaje del reconocimiento de los demás. Y por eso es tan doloroso cuando Voldemort menosprecia a Neville con un chiste y estallan las risas de los mortífagos. Risas humillantes. Pero esto pasa solo en las películas. En el libro, Neville, mucho antes, ya es reconocido por su abuela. Además, todos en el colegio lo miran como líder. Sus cicatrices son marcas que le dan autoridad y todos lo miran con gran admiración. En el libro, Neville no da un discurso. Cuando Voldemort miente diciendo que Harry haya muerto intentando huir, Neville se lanza a atacar. Los actos hablan mucho más que las palabras. Voldemort lo desarma y paraliza frente a todo el colegio y no se burla. Le reconoce como un mago de gran valor por su coraje y su sangre limpia. En este punto, Neville alcanzó la valentía de enfrentarse al mago más oscuro de la historia completamente solo. Llegó a superar su conflicto. Pero Neville representa algo más al final de la historia. Voldemort convoca el sombrero seleccionador, le pone en su cabeza y proclama entonces que ya no habrá selección, habrá solo una casa, la casa de Slytherin, y prende en fuego el sombrero. Voldemort pretende eliminar las diferencias, similar a lo que cualquier dictador ya ha hecho en la historia. La unidad es un valor muy importante para construir una sociedad. Las dictaduras siempre han buscado esta unidad eliminando a quienes sean distintos. Neville, y lo que él representa, reconoce la fuerza en las diferencias. Cuando Neville mata a la serpiente, Grab representando a los gigantes, los centauros, los elfos domésticos, las criaturas mágicas representadas por Buckbeak y los Thresholds, y los magos, incluyendo a la casa de Slytherin, aunque sean solo unos pocos, se unen para luchar por un mismo bien. Neville fue esa chispa que encendió la unidad de la comunidad mágica cuando la luz de Harry se pensaba perdida. Neville nunca dejó de tener esperanza, valentía y un firme deseo de hacer justicia. Vamos con la siguiente pregunta y es de Random Sudaka en YouTube. Bellatrix Lestrange, una poderosa y darks bruja, sometida por una ama de casa. ¿Es esto una reivindicación de lo femenino tradicional? Existen dos respuestas para esta pregunta y ambas las dio directamente Rowling. En sus propias palabras, siempre supe que Mowgli la eliminaría y quería que sea Mowgli por dos razones. La primera fue que siempre vi a Mowgli como una muy buena bruja cuya luz estaba necesariamente escondida bajo una canasta. Quise que Mowgli tuviera un momento para demostrar que, porque una mujer se haya dedicado a su familia, no significa que tenga otros talentos. La segunda razón era por el encuentro de dos tipos, si es que podemos llamar a lo que Bellatrix siente por Voldemort, de amores. Supongo que sí lo podemos llamar amor. Ella tiene una especie de obsesión por él, una obsesión enferma. Y quería enfrentar este tipo de obsesión con el amor maternal, el poder que tú le das a alguien cuando lo amas. Así que Mowgli siempre fue un ejemplo maravilloso de ese amor maternal. Había algo muy satisfactorio al poner a estas dos mujeres a pelear. La respuesta que da Rowling me parece genial, porque demuestra dos aspectos de la filosofía de Rowling en su mirada crítica a la sociedad de los 90 y 2000, sociedad de la cual heredamos nuestros problemas actuales. Para entender a lo que me refiero, debemos regresar a los primeros años de vida de Rowling. Rowling no tuvo una infancia feliz. Ella misma admite que nunca pensó escribir libros para niños porque para ella la infancia no era un recuerdo bonito donde quisiera regresar y refugiarse. Su padre cuando nació se sintió decepcionado de tener una hija, incluso llegando a decirle cómo debía haberse llamado porque él esperaba un varón.
Rowling no tuvo una buena relación con su padre. Tenía todos los ingredientes para una mala relación. Un rechazo permanente con la obsesión de buscar siempre su aprobación. Cuando la madre de Rowling fue diagnosticada de esclerosis múltiple, Rowling tenía 15 años y se fue distanciando desde ese momento más y más de su familia, hasta que ya de adulta se separó por completo de su padre. Y fue solo hace unos pocos años que volvió a dirigirle la palabra. Rowling ha dicho públicamente que Harry Potter parece una letanía sobre los malos padres, un reflejo de las malas experiencias que ella ha sufrido. Y esta observación continuó con un comentario lleno de sabiduría. La maldad nace en los lugares donde las personas no han tenido un buen padre. No podemos negar que hace falta buenos padres. Estamos en una crisis. Las altísimas tasas de divorcios, abandono de padres a sus familias y madres solteras hacen evidentes esta realidad. Al igual que ella, considero que muchos de los problemas que afrontamos como sociedad se debe a la falta de buenas figuras paternas. Y esto de ninguna manera subvalora el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo de las madres. Imagínate lo que sería una sociedad si además de perder a nuestros padres, perdiéramos también a nuestras madres. Sería una catástrofe. Por eso Rowling creó una fundación para terminar con esto. Su fundación Lumos busca eliminar la institucionalización de los niños huérfanos, es decir, busca que todo niño tenga un padre y una madre. Además, Rowling fue madre soltera y tuvo que hacer malabares para cuidar a su hija y trabajar y escribir Harry Potter cuando comenzaba, y después, cuando ganaba mucho dinero, se casó y tuvo más hijos. Sabía que era importante mantener esta división del tiempo entre ser una escritora profesional, pero también una madre responsable y cariñosa. Aunque no ha hablado mucho públicamente sobre su relación con su madre, podemos asumir que esa persona era su refugio y su protección. Porque las madres en Harry Potter, a contraste de los padres, exceptuando al señor Weasley y a James, son figuras de amor, pero sobre todo de protección para sus hijos, protección contra el mal. El ejemplo obvio es Lily, que se sacrifica por su hijo, creando un hechizo tan fuerte que lo protegerá incluso cuando ella no esté. El otro ejemplo en este libro es Narcisa Malfoy, que al final, por amor a su hijo Draco y para protegerlo, no delata a Harry y traiciona a Voldemort. La redención de Draco, saludando a nuestro trío 19 años después en King's Cross, es todo gracias al amor de una madre. Hasta Petunia, que es horrible con Harry, de una manera completamente desordenada y errónea, busca proteger a su hijo del mal. Pero estas madres tienen poca presencia en el día a día de nuestro héroe, quien es mamá en estos libros, y muestra ese afecto incondicional característico de las madres. Desde el primer momento que conoce a nuestro héroe es la señora Weasley. Hasta los memes en donde se ve que Harry es más favorecido que el resto de sus hijos tienen sentido. Mucho antes de que Harry se casara con Ginny, Harry ya era parte de la familia. La señora Weasley fue quien le dio ese abrazo maternal que Harry no había tenido desde su madre y que él era muy pequeño para recordarlo. Para Harry, esa fue la primera vez que sintió el amor de una madre. La señora Weasley, desde el primer momento que lo vio, le mostró afecto y comprensión, y sobre todo, protección. Y esto no solo con Harry. Mientras toda la familia le dio la espalda a Percy, la señora Weasley lo mantuvo presente y lo seguía amando frente a las diferencias que tenía con él y a la negatividad del resto de la familia. Por todo esto, esta pelea es tan satisfactoria. Rowling pone en segundo lugar, por así decirlo, al amor de madre, al de protección, solo debajo del amor de sacrificio, el amor que Harry hereda de su madre. Así que hasta cierto punto podemos decir que para ella ese es el amor más importante. Ahora pongámosle polémica al video. Entonces, ¿es para Rowling ser madre lo máximo que se puede aspirar como mujer? Solo pronunciando esta pregunta siento un vientecito en la nuca. Existe una gran cantidad de personajes femeninos que no son madres ni su aspiración fue ser madres o es ser madres. Entonces, creería que no. Lo que sí puedo decir es que en esta historia las madres tienen un poder que el resto de personas, hombres y mujeres, no tienen, y es el poder más fuerte del mundo. Hay un momento en este libro cuando Lupin quiere unirse al grupo para ayudarles en su misión, dejando atrás a su esposa y a su hijo, donde Rowling termina demostrando su filosofía sobre el ser padres, y lo hace a través de Harry. Los padres no deben abandonar a sus hijos a menos que no tengan más remedio. Ser padres no es un derecho, es una responsabilidad. James y Lily entregaron su vida como la última alternativa que tenían.
Siguiente pregunta, de un sudaka aleatorio en YouTube. ¿Piensas en serio que Rowling quiso hacer una historia tan mitológica? ¿O fue más bien una consecuencia propia de haber hecho una buena historia sin mayores aspiraciones trascendentales? Creo que Rowling es una escritora sumamente inteligente. Lo único al azar en su historia fue el haber estado en ese tren y que le llegara a la mente esa imagen de un niño que es mago y va a la escuela de magia. Todo lo demás fue fruto de su dedicación y de su estudio. No podría considerar a esta obra como mitológica por su forma, pero en su fondo, en su mensaje, siento que sí está al nivel de las enseñanzas que los mitos nos quieren transmitir. Lo que sí considero es que esta obra es un clásico moderno, digno de compartir el mismo reconocimiento de obras de Shakespeare, Dumas, Dickens, Tolkien, Lewis y Cervantes. Tiene todos los elementos de un clásico, una historia que hace un homenaje a sus antecesores y a la par aporta algo nuevo. Tiene un mensaje profundo que revela un aspecto fundamental de la condición humana. Lo único que le hace falta es tiempo, pero tiene algo que supera a todos los demás: su popularidad. Nunca en la historia una serie de libros ha sido tan popular por sí misma. Y no fue popular unos años y nada más. El año pasado en Argentina, La Piedra Filosofal fue el 6º libro más vendido y La Cámara de los Secretos fue el 18º. Todos los años, nuevos fans conocen esta historia. En este momento se han vendido más de 500 millones de volúmenes traducidos a más de 70 idiomas y vendidos en más de 200 países. Que millones de personas de distintas edades, países y formas de vida, con tan distintos idiomas, creencias y culturas, hayan disfrutado de esta historia, demuestra que su mensaje ha trascendido a toda la humanidad. Y eso es lo que para mí define a un clásico. RT en Instagram pregunta: con el próximo estreno de Secrets of Dumbledore, ¿qué opinas de esta serie? La respuesta corta es que me gusta. Me gusta tanto que incluso me leí los guiones de las películas. Haré lo que sea para ir al preestreno de la tercera película y seguramente leeré el guión después de que la vea. La respuesta larga. Considero que la primera película es fantástica. Y todo se lo debe al personaje de Newt Scamander. Su manera de ser y su visión del mundo es una refrescante mirada a lo que significa ser un héroe, pero creo que sobre todo a lo que significa ser hombre. Es una mirada muy interesante sobre la masculinidad, exaltando la protección y el cuidado del más débil como lo más importante. Tanto me gustó este personaje que incluso yo lo comparo con Aragorn, que me parece que es la mejor imagen de masculinidad que hemos tenido en los últimos 30 años en el cine. Incluso he pensado hacer un video comparando ambos personajes. Y todos los demás personajes también me fascinan, en especial Jacob y Queenie. Todos tuvieron una espectacular introducción y un desarrollo muy interesante. Me gustó todo, excepto la revelación de Grindelwald al final. Y eso va más por la estética que tiene Johnny Depp con todos sus personajes, más que la revelación en sí. La primera película es una historia simple con un gran personaje principal. La segunda creo que intentó hacer lo opuesto, una película que busca tener una historia más interesante, pero al hacer esto se olvida de su personaje principal. Todo el plot de la película gira alrededor del misterio de quién es Credence, pero la película no se siente como ese thriller de misterio, y en esa búsqueda se olvidó por completo de desarrollar a sus personajes principales, regresándolos a como estaban en la primera película. Salvo Queenie, que es el único personaje que cambia en esta historia, bien justificado por el conflicto que tiene de su amor con Jacob, aunque no se lo haya desarrollado bien en cámara. Entiendo que Rowling es mejor novelista que guionista, y esa es una parte del problema. El otro es que el director no supo cambiar de género para que esta película explotara mejor la historia que había en el guión. Al final repitió lo mismo que ha hecho desde La Orden del Fénix. Sinceramente no me gusta mucho ese director. Adicional a esto, creo que esta película dependía totalmente de su villano, y como dije antes, no me convence el Grindelwald de Johnny Depp. Pero ahora que Mads Mikkelsen será Grindelwald, mis esperanzas están súper altas. Grindelwald para mí debería ser este personaje extremadamente carismático, elocuente y sumamente elegante. Si pensamos que es la única persona que ha enamorado al gran Albus Dumbledore, el más grande mago de la era moderna, no veo en lo personal a Dumbledore perdiendo la cabeza por un rebelde, sino por un caballero. Oscuro, pero caballero. Mads Mikkelsen me parece que es el casting perfecto para esta película. Ahora, el guión está escrito por Rowling, pero también por el guionista de todas las películas anteriores de Harry Potter, Stephen Kloves. Sí, Kloves tiene más experiencia al hacer un guión, pero siento que su aporte puede quitar profundidad al mensaje que Rowling pretende dar con sus películas y reemplazar estos momentos
de desarrollo de personaje por peleas y escenas de acción sin ningún significado. A esto hay que sumarle que Warner está muerto de miedo por todo lo que Rowling ha dicho últimamente, ¿no? Tiene miedo a que se cancele el mundo mágico. Y de alguna manera me imagino que buscará controlar la historia y modificarla o ajustarla para intentar contentar a la mayoría. Cualquier arte que se haga con la intención de no ofender a nadie, en lo personal, considero que lo máximo que podrá aspirar es a ser genérico. Pero sinceramente no sabemos lo que está pasando tras de escena y qué tanto Klops y Warner han metido mano en la película y en la historia. Pero a la final el tráiler me emocionó full y estoy súper hypeado de ver la película. Entonces, veamos qué tal. Última pregunta, de ¿qué pasa, bro? En Foro Potter. ¿Qué has sentido al volver a leer los libros? ¿Has descubierto nuevas cosas? Gran pregunta y siento que es perfecta para cerrar este video y esta serie. En lo personal, no siento que he descubierto nuevas cosas, sino que he podido profundizar muchísimo en lo que ya conocía. Hubieran algunas cosas que yo ya intuía y leyendo a otros expertos en el tema, fui confirmando estas teorías. Debo recomendar especialmente a John Granger si alguien quiere profundizar en los simbolismos detrás de la historia de Harry. Recomiendo en especial su libro Unlocking Harry Potter, 5 Keys for the Serious Reader. Y también su página web, howardsprofessor.com. Lastimosamente todos sus escritos están en inglés y no he encontrado una traducción. En cuanto a lo que sentí, en 7 semanas hice lo que me había tomado antes 7 años. Al principio fue muy nostálgico, pero al final sentí que tuve ese paso de niño a hombre. En el video anterior dije que los libros nos ayudan a sacar del tiempo y creo que esto fue algo así. Salí del tiempo para vivir una vida entera, después de haberlos leído otra vez. No creo que los vuelva a leer en un buen tiempo, incluso tal vez hasta que tenga hijos. Quiero compartir esta historia con ellos y me encantan los libros, pero al igual que la primera vez, una vez que terminé de leerlos siento que no debo regresar, sino que debo seguir caminando hacia adelante, igual que Harry. Las historias nos enseñan a lidiar con la muerte, pero también nos enseñan que hay una vida después de la muerte. Las historias nos permiten conectarnos con los autores que ya murieron y con las personas que disfrutaron esas historias. Rowling está muy consciente de esto. Por eso la Cámara de la Muerte en el Departamento de Misterios, donde está el velo que te permite escuchar a los que están en el más allá, tiene la forma de un anfiteatro, el lugar donde se cuentan las historias. A toda esta serie la he llamado Creciendo con Harry Potter. Pero siento que eso es una mentira. No crecí con Harry. Nunca pude llegar a igualarlo. Incluso todavía va delante mío. No he crecido con él. He seguido sus huellas. Lo malo de leer otra vez estos libros es que me he dado cuenta que todavía me falta mucho para llegar a ser como Harry. Lo bueno es que sé que todavía puedo crecer con Harry Potter. Gracias por ver este video. Si este es el primer video que ves de esta serie, te recomiendo que veas todos los capítulos en esta playlist. Y si esta es la primera vez en mi canal, te recomiendo que veas este video de Naruto sobre su primer capítulo y el poder de la empatía. Si te gustó Harry Potter, estoy seguro que te gustará ese video. Esto sería todo por esta semana. Soy Joaquín, esto es Rookie Crusade y nos veremos en el próximo video.